nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñamos caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inmortales riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, bendice ocultar. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumina nuestra senda, hasta caminar la vida y que se cierre la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues buenas tardes. Bienvenido al último día del curso oficial de este año. Porque, aunque clausuraremos el curso el próximo lunes, si Dios quiere, pero ya va a ser en un ambiente lúdico. Tendremos la Eucaristía, algunas palabritas después de la Eucaristía y, como solemos decir, de la misa a la mesa. Ni tenemos contratado catering, ni nada de nada. O sea que va a ser lo que nosotros traigamos, que lo compartimos entre todos. ¿Que queréis jamón de jabugo? Pues mejor que el del corriente. ¿Que queréis gambas o langostín? La roja, no, porque no somos socialistas. Cada uno lo que quiera o lo que tenga. Y eso no llegamos a eso. Pero imaginación al poder. De lo más importante, que es el tema del bebercio, ya se ha encargado Luis, que habéis visto que se ha ido el hombre, todo diligente, a encargar las bebidas para que nos las traigan fresquitas a eso de las 6:15, ¿no? Cuando acabemos la misa, empezamos luego ya el guateque, ¿no? Bien, el de hoy era un día complementario y para resolver dudas, como os anticipé el lunes pasado. Creo que os dije también que la idea nuestra este año, si Dios quiere, es seguir en el Nuevo Testamento, pero con un evangelio. Y nos ha parecido que el más idóneo, o mejor dicho, el que hacía más tiempo que no dábamos, era el Evangelio de San Juan. Entonces, sobre eso va a versar el curso, pero con una salvedad, y es que vamos a emplear la primera media hora en exponer Evangelio de Juan, doctrina de Juan, y los otros 10 minutillos o 15, lo que sea, para alguna pregunta que tengáis de ese día concreto. Porque, bueno, si hay otra que vayamos a ver, pues os diré, no te preocupes que eso ya saldrá, ¿no? Pero me refiero que vamos a ir día a día, ¿no? Resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Y, como os adelanté, había 2 puntos sobre los que me parece que debíamos, si no insistir, por lo menos tener los conceptos claros, y en ese sentido os decía que iba a ser un feedback, o sea que sobre la marcha del tema que estemos hablando ahora mismo, queréis alguna ampliación o alguna cosa que no os quede clara y en este momento lo hablamos o lo resolvemos. Y los 2 temas eran el resumen de las 7 iglesias de Apocalipsis, sobre la que os mandé un trabajo y creo que lo hicieron 2 nada más, y luego os di resueltos. Entonces vamos a ver las 7 cartas, pero desde una óptica general, no pormenorizada carta a carta, como hicimos en el curso en el momento que nos tocó. ¿Qué son las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis? O mejor, la primera reflexión. ¿A quién estaba dirigido el libro de Apocalipsis y en qué tiempo está el libro de Apocalipsis? ¿Para qué tiempo está escrito? ¿O qué tiempos comprende? Dijimos, desde la venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Y ahí que estaba toda la historia de la Iglesia, explicada de 1000 maneras, con muchísimos signos, y que tampoco era nada fácil hacer este seguimiento en el libro este
que es una gozada, como hemos visto, ¿no?, a lo largo del curso. Es un canto a la esperanza. Las 7 cartas, pues en definitiva son invitaciones a un examen de conciencia según este esquema que llevan las cartas: análisis, juicio, lo que ha de hacer o por cada iglesia, y la promesa a quien acepte esa corrección. Ese es el esquema de las 7. Y también nosotros hemos de buscar, al leerlas, introducirnos en este mismo talante, en una perspectiva de autocrítica, para alcanzar una conversión real. Hablamos tanto de conversión que yo creo que hasta hemos perdido una óptica sana de saber lo que es conversión. Y sobre todo, se insiste mucho en la Iglesia en tiempo de Cuaresma, ¿no?, que decimos que es tiempo de conversión. Y en tiempos de Adviento, cuando estamos preparando la venida del Niño Jesús. Ahí nos hartamos de oír en las homilías y en todos los foros: conversión, conversión, conversión. ¿Qué es la conversión? Todos lo sabemos. Es cambiar de, pero no cambiar de dirección, que íbamos hacia allá y ahora tenemos que venir hacia acá. Es una conversión por dentro. Yo suelo definirlo con otro modo de entender, porque es gráfico y nos ayuda. Es dar la vuelta a nuestro calcetín interior. Meternos ahí dentro de nosotros para saber qué es lo que tengo que cambiar. Y entonces, en este sentido, las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis son un vademecum extraordinario, ¿no? Cada carta se inicia con la frase "así habla", ¿no?, y se trata de una expresión particularmente majestuosa que indica la conciencia clara de lo que va a ser proclamado, es palabra de Dios, de aquel que actúa con todo su poder sobre las iglesias. Y finalmente, todas las cartas concluyen con esa enigmática frase: quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia y en la iglesia. Y ahí estamos nosotros. Si la iglesia no estuviese animada por el Espíritu, pues sería una asociación humana cualquiera, muy buena, pero en cuanto que la hace única y viva, esta palabra es tal que ya no se puede suprimir. Y resuena pues en todas las cartas. Si no la escuchamos, este soplo del Espíritu, vaciamos a la Iglesia de su belleza, de su fuerza, y nos constituimos en un grupo de poder o de sociedad, como otro cualquiera. Vamos a leer las cartas. ¿Las tenéis a mano? Sí. Venga, pues vosotros la leéis y luego hacemos... El papelito que no quiste. No, la carta, la de Apocalipsis. La primera que tenemos, ¿cuál es? La de Éfeso, ¿verdad? Venga, tú mismo, Luis. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes paciencia, y sufriste por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. Considera pues de dónde has caído y arrepiéntete, y practica las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Mas tiene esto a tu favor, que aborrecen las obras de los nicolaitas como las aborrezco yo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Muchas gracias. Nos damos cuenta, ¿no? Fulanito, fulanita,
poner ahí cada uno vuestro nombre, yo pongo el mío, y te digo, observa esto, veo que has hecho bien esto, como os decía, un examen de conciencia en alto dirigido a la Iglesia. Pero yo soy, cada uno de nosotros somos Iglesia. Por tanto, el mensaje a las 7 me vale bien para mí. El examen tengo que hacerlo yo. Y os ayudo. Éfeso. Éfeso es la iglesia madre de todas las iglesias de Asia. Es la más antigua, aquella de la que parte la evangelización a las otras, y que por tanto, y en cierto sentido, es la madre o la que preside toda esta región. Por eso Jesús se presenta a ella como el que tiene en la mano las 7 estrellas, para indicar que las iglesias sobre las que Éfeso ejerce cierto dominio o es promotora, son en realidad gobernadas por él. Es como si dijera, atención, iglesia de Éfeso, no eres tú la que gobierna las iglesias, soy yo. Eso por lo que hace a la primera. Vamos a ir viendo de cada una de las 7 este aspecto, el que tenemos que ver hoy. Ni vamos a hablar del premio, ni vamos a hablar de la piedrecita, todo eso lo dimos en el curso, os acordaréis, ¿verdad? La siguiente es la carta a Esmirna. ¿Alguien la tiene? Y al ángel de la iglesia de Esmirna escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco su tribulación, tu pobreza, sin embargo, eres rico, y la maledicencia que proviene de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Quien tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Siempre es el último o castigo o premio, ¿no? En este caso, a la carta de Esmirna le dice que el fin será bueno, ¿no? A la iglesia de Esmirna, calumniada y perseguida, prácticamente todos son alabanzas. Sin embargo, estas alabanzas menoscaban una preocupación casi solapada o como encubierta, como si Cristo, alabando la tenacidad, el coraje y la fuerza de los cristianos de Esmirna, les pusiera al mismo tiempo en guardia ante el peligro de tener que ceder a la tentación del miedo y de la debilidad. Y para Éfeso el peligro consistía en el enfriamiento del verdadero amor. Para Esmirna, con toda certeza, el peligro consistía en ceder ante la intimidación judía. Apliquémonoslo a nosotros, no a Esmirna. El Señor se dirige a esta iglesia sufriente para reforzar su esperanza, presentándose como el que también ha sufrido, y sin embargo es el vencedor. Es aquel que ha vencido por medio de la cruz, muerto y vuelto a la vida. También estos consejos a las 7 iglesias son motivos de esperanza. Aunque le tenga que tirar de las orejas a cada iglesia por lo que no está llevando bien, al mismo tiempo está inundándole el corazón de esperanza. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido miedo? ¿Quién de nosotros no se ha sentido a la vez un poco, ay sí, pero pues no? El que ha muerto y ha vuelto a la vida, os está diciendo que no, que para adelante. Tercera iglesia, Pérgamo. ¿Quién tiene Pérgamo? Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto que es el que tiene la espada aguda de los filos. Sigue. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre,
y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Le vemos objetivamente y desde fuera claro que es la carta a una iglesia que debe luchar. De acuerdo que en el 2025 que nos encontramos, las luchas son distintas a las de aquella época. Dicen las doctrinas de los nicolaitas, los que siguen al Balaam, en una palabra, ojito a los ídolos, que es muy fácil que te enganchen. ¿Tenemos ídolos hoy? Todos los que pidáis. Pero a lo mejor la cuestión está en identificarlos. ¿Quién es mi ídolo? Y digo a mí, refiriéndome a cualquiera de nosotros. ¿Quiénes son nuestros ídolos? Pues obviamente está por encima de todos una, que es el dinero y el bienestar. Y todos, de alguna manera, nos doblegamos al poder, al dominio, a la majestad y hasta en ocasiones hacemos concesiones que no deberíamos hacer. Pues a esa lucha se refiere el Señor cuando habla a esta iglesia. Entre las ciudades de la provincia romana de Asia, Pérgamo fue la primera que recibió el título de ciudad romana y la primera en la que se empezó a adorar al emperador como Señor y su Dios. Además no se podía negar. Los emperadores romanos exigieron tratamiento de Dios y el que no lo hiciera le cortaban la cabeza. Y ya está, no vamos a andar con tonterías. Y allí, como en ninguna otra ciudad de Asia, el imperio exhibía y blasonaba su fuerza. La iglesia de Pérgamo, por tanto, está por una parte en el centro de la propaganda imperial y, sin embargo, gracias a la palabra de Dios, resiste con firmeza, aunque se trate de la primera iglesia de Asia, que tiene mártires, que ha derramado sangre. Otra pequeña lección para nosotros. El Señor no nos pedirá que demos la vida así sangrante, pero nos va a pedir muchas veces que defendamos la fe, aunque nos cueste malos modos, malas caras y gente que deje de hablarnos. Eso sí nos puede caer. Por tanto, Pérgamo nos está dando el ejemplo de la lucha, que vivimos en un mundo en que es necesario luchar. Tiatira, carta a una iglesia que crece, pero cuyas obras quedan oscurecidas. ¿La leemos? Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes a la azufre. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu ministerio, tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que permites a Jezabel, esa que a sí misma se dice profetiza, enseñar y extraviar a mis siervos, hasta hacerlos fornicar y comer de los sacrificios de los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y voy a arrojarla en cama y a los que con ella adulteran en tribulación grande,
por si se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los haré morir con muerte arrebatada, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Y a vosotros, los demás de Tiatira, los que nos seguís semejante doctrina, y no conocéis lo que dice las profundidades de Satán, no arrojaré sobre vosotros otra carga, solamente la que tenéis, tenedla fuertemente hasta que yo baste. Y al que venciere, al que conservare hasta el fin mis obras, yo le daré poder sobre las naciones y las apacentará con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de barro, como yo lo recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfecto. No os impongo otra carga, solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva. Ahí queda eso. Y cuando vuelve, pues cada uno el día anterior a su muerte. Y ya sabéis cada uno el día que nos vamos a morir, ¿a que no? Por tanto, es una actitud permanente de mantener la fe, lo que yo conozco, hasta el final. Y el vencedor, que cumpla mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones y pastoreará con cetro de hierro y se quebrará con un vaso de loza. En fin, está haciendo todas las comparaciones para que podamos entender que Él vela por nosotros, que tiene pies de bronce, dice, Él no va a caer. En Tiatira la situación era muy diferente de todas las que hemos ido viendo hasta ahora. No era una iglesia perseguida, como Pérgamo o Esmirna, y menos una iglesia fría, indiferente o autosuficiente como Éfeso. Esta iglesia es alabada por sus obras de caridad y por su constante heroísmo. Pues dice de ella, tus últimas obras son mejores que las primeras, lo cual significa que esta iglesia está caminando, está creciendo, no está pasiva. ¿Cuál es el problema de Tiatira? Pues la presencia de una profetisa identificada simbólicamente como Jezabel, la mujer fenicia de Ahab del Antiguo Testamento, que ya la conocéis, que indujo a Israel a la idolatría. Y a partir del propio texto, pues resulta bastante claro que Jezabel pertenecía a esa comunidad que estaba en su seno. Era palabras de hoy, como una cristiana que desde la clandestinidad socavaba su integridad y su identidad. Adolfo. Quizá también podemos pensar, este nombre puede esconder a todo un grupo o colectividad de esa comunidad. La verdad de la enseñanza cristiana se valora por los frutos, y los frutos de las enseñanzas de esta Jezabel y de los suyos son decididamente malos, nocivos, ¿no? Y Jesús se presenta en Tiatira con los signos de una autoridad absoluta. Él es el Hijo de Dios, que gobierna con cetro de hierro, y no puede ser ni destrozado ni dividido. Como os decía, tiene los pies de bronce y no se le puede hacer caer. Trasladándolo a nuestra vida, ¿hay grupos de presión en nuestra sociedad? ¿Hay grupos que te inducen, si no directamente al mal, sí al... Hombre, no es para tanto, no hace falta que os pongáis así, de esos así. Entonces, no es para ponernos en alerta total o... no. Yo diría en esta carta concretamente que lo que nos pide es que estemos muy, muy vigilantes, porque aunque nos parezca mentira, hasta de entre los nuestros puede haber invitación al mal. Puede haber invitación a idolatrar esos ídolos que nos dominan hoy. Entonces, como que ojito, estar con la antena bien puesta, ¿no? Sardes, esta iglesia es una iglesia complacida, pero
que ha dejado de mirar a Dios y se anuncia a sí misma. ¿Alguien tiene Sardes? Que lo lea. Y al ángel de la iglesia de Sardes escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Se dice que vives, pero estás muerto. Estás alerta y reanima el resto, que está a punto de morir. Pues delante de mi Dios no he encontrado completas tus obras. Recuerda, pues, cómo has recibido y has escuchado, y guárdalo y conviértete, porque si no estás alerta, vendré como ladrón, sin que sepas a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que venga será así vestido con vestiduras blancas. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y proclamaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podíamos traducir el último versículo de todas las cartas haciéndolo personal. Adolfo, estate atento a lo que estás oyendo, porque eso es lo que el Espíritu te dice. Eso lo podemos traducir cada cual con nuestro nombre. Los paralelismos, la situación de autoexamen, a que os invitaba al comenzar la charla, en este caso la situación en la que se encuentra la iglesia de Sardes no está muy clara. Lo que debía ser evidente para los destinatarios inmediatos de la carta, a nosotros nos resulta enigmático porque nos faltan datos. No tenemos, sí tenemos escasez de noticias. Es una carta a una iglesia complacida que ha dejado de mirar a Dios y se anuncia a sí misma. Esta es una situación que hoy se refleja mucho en nuestras comunidades. Movimientos apostólicos, parroquias, donde la gran mayoría de los cristianos vive solo de la apariencia de fe, de su mecánica, creada más por la fidelidad a una tradición que por una experiencia viva, vivida, por lo que solo un pequeño resto mantiene de verdad viva la Iglesia. Y el Señor, que posee el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida a los huesos, se dirige sobre todo a ese pequeño resto a fin de que actúen como fermento en el seno de la comunidad. Qué difícil es esto, amigos míos. Qué difícil. Yo me lo planteo y me doy cuenta que muchas veces la mecánica, el movimiento de los propios grupos o actividades apostólicas, y esto se ve más todavía a un nivel superior al parroquial. Yo he tenido la suerte de vivir ese mundo superior al parroquial, que es el diocesano, y por encima del diocesano está la Iglesia Universal. ¿Cuántos, no sé cómo decirlo, cuántos aferrarnos a nuestras normas, al del clima? Yo me siento seguro aquí, y soy del equipo X, no voy a decir el equipo A, para que no lo confundáis con los de la tele. Soy del equipo X. Y desgraciadamente, y ahora ya os hablo a nivel diocesano, no a nivel solo parroquial, los quicos no les parece bien los que hacen los micos, ni los micos los que hacen los quicos. Y estoy diciendo esto sin marcar a nadie, para que nadie se sienta aludido. Pero, no, eso allá ellos, porque, ¿cómo que allá ellos? ¿Tú no te sientes parte de esta iglesia? Si te sientes parte de esta iglesia y la vives, tienes que hacer, como dice la carta, ser fermento. ¿Hasta dónde? La conciencia de cada cual y lo que el Señor le regale en su vida de espíritu es lo que hay que hacer, porque si no lo hago yo, como digo tantas veces,
se quedará eternamente sin hacer, porque me correspondía hacerlo a mí y no lo he hecho. Por tanto, Sardes, como os decía, iglesia complacida, que ha dejado de mirar a Dios y se anuncia a sí misma. Anuncia su grupo, su congregación, los que se conocen, y la carta se dirige a ese pequeño resto, ¿no? Como fermento de la comunidad. La siguiente, Filadelfia, carta a una iglesia perseverante. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conozco tus obras. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder, guardaste, sin embargo, mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí que yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satán, de estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo les obligaré a venir y postrarse a tus pies y reconocer que te amo, porque has conservado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la tentación, que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto, guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él. Y sobre él escribiré el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que dice aquí al vencedor es para batir palmas, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos del libro de Apocalipsis que nos ha entusiasmado? El final, el llegar a ese punto en el que hace la descripción de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial a la que estamos llamados, y que llama de hambre, ni dolor, ni día ni noche, porque será la presencia de Dios. Aspiramos a eso. Por tanto, ahí vamos, ¿no? Esa es nuestra corona y dice que nadie nos la quite, ¿no? Y aunque de muy distinta manera que la iglesia de Tiatira, esta de Filadelfia se ha conservado fiel y presumiblemente ha expulsado de ella a los del grupo agnóstico, ¿no?, que se habían mezclado allí con ellos, y aplicando el principio expresado por San Ignacio de selección y no división. Ninguna Jezabel ha encontrado acogida en esta iglesia de Filadelfia, y por eso los que habían sido expulsados una vez convertidos volvieron a entrar por la misma puerta que nadie cierra. Y así se demuestra, por una parte, la falsedad de esto quiero explicarlo bien, para que no nos perdamos. Un irenismo sin discernimiento. A ver, Adolfo, ¿qué es eso del irenismo? Mirad, pues es ni más ni menos que una herejía. El irenismo es un afán excesivo de conciliación en detrimento de la fe. Lo explico con otras palabras. Soy tan majete, soy tan bueno, soy tan majo, que es que lo que me interesa es que en mi iglesia haya paz, nos llevemos bien, no sé qué, el buenismo de toda la vida, con tal que no cedas en la fe, con tal que no sufra merma la fe auténtica por actuar de esa manera, sin discernimiento, que busca conciliar lo que es inconciliable. Y por otra, como la lucha por la unidad no puede prescindir,
de la lucha por la verdad. Que no se nos olvide. Ni mentiritas, ni mentirijillas piadosas, que no existen, ni mentiras gordas. Porque si somos de Cristo, Cristo es, yo soy el camino, la verdad y la vida. En cuanto hagamos pacto con la mentira, estamos cao, estamos fuera, ¿no? Y precisamente porque Filadelfia, a fuerza de conservar la fidelidad a la palabra, ha pagado un caro precio. Y hoy puede ser también un punto de referencia auténtico, una roca segura para los que vuelvan. Claro, es que los que arrepentidos vuelven, en donde van a encontrar el refugio en tu corazón, el que ama la verdad, el que está por Cristo, en una palabra, ya me sobran todas las etiquetas. Las que queráis poned. Sí, no, sí, el movimiento es muy bueno, sí. Pero, pues cuidadito con ese pero, ¿no? Que es para nosotros, repito. Y por último tenemos una carta que a mí me pone la carne de gallina cada vez que la leo, pero que no tenemos más remedio que decirla. Sí, venga, carta a la Odisea. Esta carta a la iglesia de la Odisea es quizá la más compleja de las 7 y en cierto sentido la que recapitula todas. En ella se admiten situaciones y problemáticas que ya hemos encontrado difundidas por aquí y por allá en las otras cartas, y en cierto sentido, por tanto, sirve como la clausura, como la recapitulación de toda esta parte primera de todo el libro de Apocalipsis. Además, en ella encontramos un lenguaje durísimo, que fácilmente puede llegar incluso a escandalizar, y que va a derribar una imagen de Cristo demasiado asequible y demasiado acomodaticia, mereciendo, por tanto, una atención particular. La leemos. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro acrisolado por el fuego para que te enriquezca, y vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. Yo reprendo y corrijo a cuantos amo. Ten pues celo y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una joya. Esta carta era para tenerla escrita en donde estemos escribiendo o estudiando, para tenerla como referencia. Se descubre como tibia, esto es ni fría ni caliente, y ahora en esos tiempos este calificativo referido a la fe se ha convertido ya de uso común. Con frecuencia se oye hablar de una fe tibia y en general de un modo vagamente justificativo, tanto que puede escribir la terrible dimensión de este juicio que hace aquí el Señor, ¿no? Aunque si todavía quedan dudas, es la frase que hace comprender la situación, la que dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras frío. No es una hipérbole, no es una exageración o una paradoja, sino una profunda verdad espiritual. No sé si puedo transmitirlo tal cual yo lo siento. ¿Por qué? Porque al frío, al pecador, el pecador, el envanecido, le llega antes o después el examen de conciencia, el doloroso momento del arrepentimiento y, por tanto, la posibilidad de conversión. No sucede así con el tibio,
Esto es, con quien espiritualmente está adormecido, con quien se siente satisfecho de sí mismo y no se opone a sí mismo en discusión. Por ello no hay en él ninguna esperanza de cambio y por tanto ninguna esperanza de salvación. Y Jesús le vomitará de su boca. Dicho de otra manera, la convicción de autosuficiencia produce un modo de ser irreligioso, de lo que no somos inmunes ninguno de los creyentes. Al creyente, la ilusión de la autosuficiencia le lleva a confiar más en los medios humanos que en la firmeza de Dios. Ocurre así que, aunque es cierto que formalmente continúa con la práctica de su vida religiosa y los momentos de la vida especial, en realidad estos pueden quedar vacíos de significado. ¿Por qué? Porque el creyente confía en sí mismo, ore, rece, pero su plegaria, para decirlo con lenguaje de San Pablo, es como el eco de una campana que resuena, y modificando un lema del que se ha usado en bastantes ambientes, podemos incluso hablar en este caso de lo que se llama practicantes no creyentes. ¿Cuántos pastores en la Iglesia parecen implicados en esta suerte de herejía práctica? Es como una forma nueva de pelagianismo, ¿no? Creer que la salvación nos viene más por las obras que por la plegaria u oración, y así la Iglesia dedica mucho más tiempo y energías a organizar, a hacer, a construir, que a construirse en su ser. Lo que más asusta de las palabras a la Odisea, y de alguna manera también se puede aplicar a nuestro tiempo, es ese maldito orgullo implícito en la frase "no tengo necesidad de nada". Se trata de un orgullo que en definitiva nace de la ceguera, de una infravaloración general de todo lo que tiene algún valor, de reducir el ser al tener, y que por esta razón impide ver la profunda miseria espiritual en la que ha caído. Se me ha ido el tiempo, yo quería hablar también un poquito de la bienaventuranza, pero es la hora. Entonces, de todo esto que hemos visto, alguien que levante la mano y diga "eso no lo he entendido". Y al revés, que pregunta todo lo que no hemos entendido, que levante la mano. Vale, Manuel, José Manuel, vale. Vale, lo que dice José Manuel, ¿lo habéis entendido? A ver, yo quería hacer una pregunta. Venga. Una cosa que ha dicho que me ha conmovido, porque llevo tiempo yo dando vueltas a eso. He entendido que la segunda venida de Cristo es para cada uno el día que morimos. No, sí, perdón, he dicho eso, pero es un adelanto. Para mí el fin del mundo llegó. Las consecuencias referidas al encuentro segundo o último con Cristo es nuestra propia muerte, independiente de que efectivamente haya una última venida, lo que está profetizado en la parusía, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Son dos cosas, pero que están íntimamente unidas y que salen además continuamente en el Evangelio, no solo en el Apocalipsis, ¿no? Cuando Cristo habla de que no sabéis ni el día ni la hora, se refiere a esto. Otra pregunta. Sí, pero no, quizás quiera aclarar. La segunda venida de Cristo conlleva un aliciente más, que es la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, sí, la parusía, efectivamente. Ese terminar para nosotros con nuestra muerte, sí, pero estamos esperando la venida segunda de Cristo, que nos trae la resurrección del cuerpo, que eso es una felicidad añadida. Pero eso es al fin del mundo. Eso es al final de los tiempos, cuando Jesús viene en la parusía en su segunda venida. Pero cuando morimos, ¿qué ocurre? Instantáneamente tenemos... No, yo creo que quiere decir que cuando morimos, el mundo ha terminado para nosotros. Luego, el final de los tiempos para nosotros es en nuestra muerte, pero esperando la segunda venida de Cristo, en el que el cuerpo se volverá a unir con el alma. Entonces, al morir, ¿cómo quedamos? ¿En qué situación quedamos?
Al morir... A ver, porque el libro parece ser que no... No, vamos a ver. Al morir hay un juicio personal de cada uno con Dios. Es decir, en el momento de la muerte, tú te encuentras con Dios y recibes el premio o el castigo. Y el alma está en presencia de Dios, disfrutando ya, no plenamente, porque falta el cuerpo de resucitar. la gloria completa llega con la unión del cuerpo y el alma, pero el alma está ya en presencia de Dios y disfrutando de Dios. El alma que se salva y el alma que va al cielo. Pero en el momento justo de la muerte, tú ya recibes el premio o el castigo, en ese juicio particular con Dios. Eso es verdad de fe. O sea, entonces, una vez que morimos, hay un juicio, y una vez que yo he oído, uno mismo ve ya todo su contexto y decide él solo, se juzga, por así decir, él mismo, ante la verdad. no, se juzga Dios. Le Pero uno mismo ve lo que ha hecho. Sí, Y claro, entonces, por eso... uno mismo elige ir al infierno, Sí, que sí me cabe en la cabeza. sí. Y el que decide ir al infierno ya deja su alma fuera de Dios, de la presencia de Dios, Sí, ¿no? sí. Ya definitivamente va. Sí, sí. Otra cosa es que en el infierno, cuando Cristo viene a la fin del mundo, va a volver a unirse al cuerpo Sí. y a presenciar ese final, ¿no? Ese ajuste de cuentas auténtico que... Sí, pero después de la muerte, cada uno tiene ya. Eso de que cada uno elige el infierno es verdad, porque muchas veces hemos dicho que se condena a quien quiere. Es decir, Sí. se condena a a el que niega, bueno, pues no quiero el que no quiere. En ese juicio particular es muy particular. Y muchas almas de las que nosotros pensamos que a lo mejor se pueden condenar, a lo mejor se pueden salvar. Sí, va a haber una sorpresa, yo creo. Porque Dios va a dar siempre la oportunidad de salvarse, pero habrá quien diga que no quiere. Y ese que diga que no quiere, Dios respeta su libertad y va donde quiere, donde ha elegido. Sí, yo lo comparo como cuando me dicen, oye, mira, ven, que tienes la comida pagada, la entrada pagada. No, que no quieres, lo desprecia. Sí. Entonces, vale, desprecio, Señor, tu invitación, pues. Pero, ¿y los que eligen ir al purgatorio? Si no es que elijan ir al purgatorio, sino que se te retrata tu vida. San Agustín eso lo cuenta muy bien, ¿no? Todos en la hora de la verdad, esa que San Juan de la Cruz dice que se nos examinará del amor, ¿no? Como en una película súper rápida, va a ver su alma en dónde se encuentra. Y conforme a esa visión ya propia de la hora de la muerte, verá que le quedan cosas que purgar y elegirá el camino del purgatorio. Todavía no me encuentro con una limpieza total en mi alma como para presentarme ante el Señor. Y esas serán, o seremos, digo yo, la inmensa mayoría, porque todos tenemos cositas que purgar. Distinto es si en tu hora final, en esa del autoexamen, nos encontramos que yo sigo diciendo no a tu proyecto, a tus palabras, a tu caballo. Paso de ti, Jesús. Ese es el único que se condena. Lo demás, todo salvación, porque hasta las almas del purgatorio, como hemos dicho tantas veces, son salvadas, están salvadas. Y es la responsabilidad nuestra, de la Iglesia peregrinante, el pedir por ellas, porque pasen pronto a la definitiva vida. No creo que dependa la salvación de las almas del purgatorio de la Iglesia para nada. Que no te entiendo, perdona. Sí, bueno, eso es la comunión de los santos. La comunión de los santos no es nada más que la relación que tenemos la Iglesia purgante, la Iglesia triunfante y la Iglesia peregrina. Es el cuerpo místico. Exacto. Pero nosotros podemos pedir por nuestros difuntos. Nuestros difuntos, si están salvados, interceden por nosotros. Y la Iglesia purgante, la Iglesia del purgatorio, igual.
igual. Ellos tienen que purificar la culpa, la pena, la culpa del pecado, porque saben que el pecado tiene dos rastros, ¿no? La culpa y la pena. Bueno, pues la pena temporal es la que hay que purgar en el purgatorio. Si no la han purgado en la tierra, que las penas temporales bien se pueden purgar aquí en la tierra a través de buenas obras, ganando las indulgencias, todo eso va purificando las penas de pecado. Y puede ser que lleguemos a, porque yo estoy convencido de que muchos llegan ya con las penas más que purgadas. Imaginaos esos pobres inválidos que han nacido siempre y están postrados toda la vida y no están purgando y no están para llegar sin ningún... Pues yo creo que sí. Yo también creo. Pues... De todas maneras, yo creo que catequistas que, por ejemplo, los deficientes y sobre todo los profundos, que están, pero vamos, con garantías salvados. Sí, hay muchas veces para los padres y para los familiares, pero que esos niños solo tienen garantizada la salvación. Así es. Sí. Eso es lo que dicen los teólogos y los moralistas. Es decir, que si estamos poniendo culpa, purgatorio, pena, no sé qué, estos tienen el haber muy a su favor. O sea, en una cuenta contable, entre el debe y el haber, ellos ya tienen un haber extraordinario. Claro, esa cruz ya... Nos vamos, que es un poco tarde. Rezamos a la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella hermana y delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos parezcamos a ti y que nuestra casa reciba un regalo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta por la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra salvación la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se desobedece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado de pie de guerra, no por el odio, sino por la amor. Amén. Has dicho antes esto